vida y salud. Muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda entrega en nuestro nuevo canal, Yeshua, Vida y Ministerio. Agradecemos infinitamente a aquellos que ya se han suscrito y le invitamos también a usted, si no lo ha hecho, a que se suscriba, comparta, comente en este canal que se preocupa por proclamar el Evangelio de Jesucristo. Decíamos en nuestra entrega pasada, nuestro propósito es precisamente compartir las maravillas de la vida de Jesús. También quiero aclarar pues que este canal no es un canal biográfico, por decir así, sino nace de la fe y para la fe de Jesucristo. Nuestro propósito es compartir la fe en Jesucristo. Como habíamos dicho, nuestro libro básico, principal, autoritario, será la palabra de Dios. Tal vez haremos referencias a algunos otros datos históricos, como lo haremos esta mañana. El tema de nuestra meditación esta mañana es la presentación de Jesús en el templo. Pero antes de continuar, quiero también agradecer infinitamente, como lo dije, a aquellos que ya se han suscrito, pero especialmente también queremos mandar un saludo hasta la hermosa capital de Ecuador, Quito, Ecuador, en la cual una hermana ahí ha compartido en su página este canal. Quiero agradecer personalmente pues a Sidonid Bardellini, que nos comparte en su página. También queremos mandar desde aquí, desde Kerrville, Texas, una pequeña ciudad en los Estados Unidos, hasta nuestro hermoso lugar de nacimiento, Chiapas. Queremos mandar un saludo hasta la ciudad de Pichucalco, Chiapas, a nuestro amigo y hermano en la fe, Joel Martínez Cacacho, que también ha compartido en su página Los Nazarenos este canal. Agradecemos pues infinitamente su atención y el pastor Isaac les saluda en el nombre de Cristo. Vamos adelante pues con nuestra meditación o presentación y arrancamos en el capítulo 2 de Lucas, el verso 4. También quiero aclarar que estaremos narrando algunos versos. Queremos enfocarnos solamente en lo más, podemos decir, específico de la vida de Jesús. No que todos los datos que aparecen en la Biblia sean menos importantes, tienen su razón de ser. Dado el tiempo y los medios que tenemos, queremos solamente pues concentrarnos en lo que consideramos básico, esencial de la vida de Jesús. Leemos en Lucas capítulo 2, verso 4, y dice así la palabra de Dios. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Muy bien, aquí la palabra encinta, usted lo sabe, quiere decir estaba embarazada. Vamos a ver en este pasaje que Jesús vino a tomar carne, huesos humanos, se hizo un ser humano 100%. Hay desde el principio algunas fábulas que se han creado, especialmente en el siglo XVIII. Veremos más adelante, de acuerdo a la palabra de Dios, porque son precisamente eso, fábulas, no son verdad bíblica. Jesús nace en Belén, de acuerdo a las Escrituras, y lo vemos aquí en el verso 6 del capítulo que leemos. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Me gusta esta palabra parir, porque dar a luz pues es una forma vaga, por decir así. Parir es el acto de expulsar el feto, una mujer o una hembra en los mamíferos. Entonces Jesús, ¿verdad?, nació, como decíamos, como cualquier bebé de carne y hueso. Su madre lo tuvo también, como ustedes, madres, han tenido a sus hijos. Y aquí hay otra cosa también que me llama la atención, que resalta para mí, dice, se cumplieron los días. Es decir, Jesús se formó durante un periodo
como se forman los bebés, meses, ¿verdad?, para ser formado dentro del vientre de María. No olvidemos también que fue formado por obra y poder de Dios, no por voluntad humana, por lo cual es el santo o santísimo ser que había de ser. Tenía que tomar forma humana, como lo veremos más adelante, porque Él era y es el Cordero de Dios. Él se sacrificó por ti y por mí para que nosotros podamos tener vida eterna. Esto lo veremos más adelante en el transcurso de este canal. Seguimos con nuestra lectura en el verso 7 y dice así la palabra de Dios. Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué maravilloso es el amor de Dios. El Hijo de Dios dejó su gloria, el Hijo de Dios dejó su majestad, y ya venir al mundo era decir una humillación, por decirlo así, pero no ni siquiera nació en un palacio que es nada para la gloria de Dios, o en una alcoba, sino nació en lo más humilde. Hasta hoy no he sabido de una persona, de un niño que haya nacido en un pesebre. Esto no es lo más lujoso, lo menos apropiado, diría una madre, pero ahí nació Jesús. Él mismo lo dijo, que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y qué grande es el amor de Dios. Qué grande de verdad es el amor de Dios. A continuación, Lucas, el escritor, entra el anuncio a los pastores, y es importante, tiene que ver mucho, ¿verdad? La gloria de Dios fue anunciada a los humildes, a los de sencillo corazón. Pero en nuestra lectura vamos a avanzar para poder ocupar el tiempo necesario que tenemos, y vamos a hablar ahora de la circuncisión de Jesús. En el capítulo 2 que estamos leyendo, vamos al verso 21. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Una vez más, el autor, el evangelista Lucas, insiste que Jesús fue formado como un bebé dentro del vientre de María. Fue formado en forma virginal, desde luego, pero nació como un bebé. Y también me llama la atención, me hace sonreír, ¿verdad? Esto que hoy encontramos, hoy día, ¿verdad? Ya por el avance tecnológico que tenemos, con meses de anticipación, algunas madres ya tienen el nombre puesto para su bebé, o niña, o hombre, porque ya la tecnología les permite saber. Pero en la costumbre judía no se les nombraba a los bebés el nombre hasta que tenía 8 días de nacido. Muy bien, vemos que también, de acuerdo a los ritos mosaicos, las mujeres se consideraban inmundas después de haber tenido flujo de sangre, pues, menstruación o dar a luz un niño, y tenía que tener un proceso de purificación. Así que Jesús cumplió toda la ley. Desde antes de nacer, Él vino a cumplir lo que el hombre no ha podido ni podrá cumplir, la ley de Moisés. Entonces, Él lo cumplió para librarnos de la ley. Vamos a leer pues en el verso 22, y dice así: y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Muy bien, aquí vemos pues que, de acuerdo a los ritos de Moisés, una mujer era impura, si leemos en Levíticos, que era impura por 7 días y no podía ir al templo por 33 días hasta que se cumpliese su periodo de purificación. Si era una mujer que había parido, tenía que estar 15 días apartada, no tocar nada, porque era impura. Nada, o sea, cuando hablo de tocar nada, eran los trastes, estar separada de los demás,
y no podía ir al templo hasta después de los 60 días. Así que María cumplió esos requisitos. Cuando se cumplieron, ella vino con José al templo. También aquí vemos por la frase muy importante que leemos aquí en este pasaje y en otros más, dice aquí que abrió matriz. Esto descarta la fábula creada en el siglo XVIII. Y para ser exactos, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declaró esta fábula, María siempre virgen. No, fue virgen cuando concibió, pero al nacer Jesús nació, como ya lo hemos dicho y como la palabra de Dios dice, como un bebé común, corriente, podemos decir así, si me permite decir, o es decir, como un bebé como usted lo conoce. Abrió matriz. Ahora, de acuerdo a las Escrituras también, el primogénito era de Dios. Todo animal primogénito se tenía que entregar a el templo. Y en caso del humano, por eso traían el sacrificio para pagar, vamos a decir así, si me permite decir, ¿verdad? Pues no podía estar ahí todos los primogénitos, excepto uno que sí hizo eso su madre. Una mujer estéril era humillada por la otra mujer de su marido y ella oró a Dios y dijo, si tú me das un varón, acuérdese, el primogénito es de Dios, dijo ella, yo te lo entregaré. Y ella lo hizo así. Estamos hablando de Ana y tuvo su hijo, el gran profeta Samuel. Muy bien, así que también en el verso 24 podemos ver que José era de una economía bastante baja, porque dice Lucas, para dar la ofrenda, conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Cuidadosamente, Lucas, ¿verdad?, emite lo que Levíticos dice. Vamos a ir al libro de Levíticos, que nos dice que tenía que hacer una pareja cuando pagaba el rito de la purificación. Vamos pues en el libro de Levíticos 12:6. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hija o por hijo, traerá un cordero de 1 año para holocausto, es decir, sería quemado, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará la expiación por ella y será limpio. Entonces, de acuerdo al libro de Levíticos, primeramente, José y María deberían de haber traído un cordero de 1 año. No lo trajeron. Si no alcanzare su mano, dice Levíticos, es decir, si no tuviera la posibilidad de tomar, entonces traería 2 tórtolas. Una sería para sacrificio, otra sería para expiación. Y eso es lo que hizo José. Por eso Dios provee. Y si usted confía en Dios, Dios provee lo necesario. Veremos más adelante, ¿verdad? Y ya usted lo sabe, hablaremos con más detalle sobre el viaje que José tenía que hacer a Egipto y cómo Dios proveyó para esto. Pero volvamos a nuestra narración de esta mañana, que es sobre como hemos dicho, la presentación de Jesús en el templo. Antes de avanzar también, como maestro, quiero decirle que después de 9 años de escuela secular, era maestro en México, podía casi sin equivocación ver quién había ido al jardín de niños y quién no, por el desarrollo que ellos tenían. La palabra de Dios dice, instruye al niño, no dice instruye al viejo. ¿Por qué? Porque la personalidad de la persona se forma precisamente, hoy día los psicólogos nos dicen que desde antes de nacer, en la gestación, qué música oye este bebé, qué palabras usted menciona cuando está ahí. Hasta los 7 años, a los 7 años ya el carácter del individuo ya está formado. Entonces es muy importante que nosotros también, ¿verdad?, traigamos a nuestros hijos
al camino de Dios cuando son niños. El ejemplo lo vemos aquí en José y María. Ahora, cuando ellos llevaron a Jesús a presentarlo, no a bautizarlo, Jesús no se bautizó sino hasta cerca de los 30 años. Es lo que leemos en la palabra de Dios. El bautismo es un símbolo de arrepentimiento. Un bebé no tiene nada que arrepentirse. La palabra de Dios dice que los niños son de Él. Entonces Jesús no fue bautizado a los 8 días, sino Jesús fue presentado, entregado. Pero cuando ellos vinieron ahí al templo, hay 2 personas muy importantes que vinieron también. Esta mañana hablaremos del primero, es Simeón. Leemos pues en capítulo 2 del verso 25, y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y por el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido de respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a el Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu Santo al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo. Vamos a comentar sobre el verso 25. Entonces, vemos que para tener el Espíritu Santo tenemos que buscar de Dios. Este hombre dice que era hombre justo, es decir, no andaba con trampas, ¿verdad? Era justo, era pío, hacía buenas obras. También esto no quiere decir que somos salvos por obras, ya veremos más adelante. Pero si somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que andamos en luz, no andamos en tinieblas, no hacemos las obras del malo, sino las obras de Dios. Así también pues fue guiado por el Espíritu Santo. Cuando estudiamos la vida de Jesús, vemos que en toda su obra hay un común denominador. En toda su vida hay un común denominador. Ese es el Espíritu Santo. Y desde este pasaje y en muchos entendemos que el Espíritu Santo no es una fuerza como la electricidad, sino es una persona. Puede decidir, puede tomar decisiones, puede guiarnos, puede inclusive castigar, como lo vemos también en el libro de Hechos. Entonces el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba en él. Y fíjese bien, el Espíritu Santo le dio respuesta. Una persona es la que puede responder a un asunto, a una pregunta. Y había recibido la respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo, es decir, al ungido de Dios. Y el mismo Espíritu Santo dice en el verso 27, y vino por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo también le declaró cuándo tenía que venir al templo para ver a este bebé que había nacido. Y cuando metieron al niño Jesús, dice aquí, sus padres en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, ya vimos que tenía que guardar ciertas reglas, gloria a Dios, el pueblo de Dios, veremos más adelante qué es lo que tiene que guardar. Entonces él tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo. Estamos llegando a la última parte de nuestro programa esta mañana. Agradezco que usted está con nosotros hasta aquí. Le invitamos a continuar con nosotros. Ahora vemos la oración de Simeón. Una hermosa oración que tiene mucho que declarar para nosotros. Dice el verso 29. Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Cuando leo estos pasajes y cuando veo esta oración, ahora despides. Fíjese cómo Simeón se somete a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, tú haz lo que tienes que hacer. Y también en este verso, ¿verdad? Encontramos, dice que haga conforme a tu palabra. Jesús habla sobre la palabra de Dios. Y él dice, el cielo y la tierra pasarán. Sí, usted lo sabe. Esta tierra va a dejar de existir.
Pero dice, pero ni una jota ni una tilde pasará, porque hará aquello que está hecho. La palabra de Dios es lo único que es veraz. La palabra de Dios es lo único que es eterno. La palabra de Dios es lo único que tiene poder para darnos vida. Por esto Simeón dice, conforme a tu palabra, en paz. ¿Verdad? Nuestro saludo al principio y final del programa es precisamente ese, que usted tenga paz. La paz que no el mundo puede dar, sino la paz de Cristo. Ahora viste el verso 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Jesús vino corporalmente. Jesús anduvo entre los hombres. Jesús estuvo como nosotros en esta tierra. Dice, habitó en una tienda, ¿verdad? No era un fantasma, nunca ha sido ni será, ¿verdad? Y me da risa, ¿verdad? ¿Cuántas fábulas crean algunos? No sé si lo hacen para sobresalir o porque quieren hacer el evangelio más excitante. Para mí ya es tal cual es glorioso. No necesitamos añadirle fábulas. Y dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Él pudo ver. Aquellos que estuvieron en ese tiempo vieron a Jesús con sus ojos naturales. Pero nosotros también podemos verlo con los ojos del Espíritu. Podemos sentirlo por el Espíritu. Y luego dice el verso 31, lo cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Dios no anda haciendo ocultismo. Dios hace las cosas a la luz, porque Él es luz. Aquellos que se andan ocultando es porque tienen algo que esconder. Dios no tiene nada que esconder. Dios se manifiesta claramente para todo aquel que quiere recibirlo. Y su oración termina diciendo, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Dios, en su absoluta voluntad, escogió a un pueblo llamado Israel para ser el proclamador de las bendiciones de Dios, pero también desde un principio, como dijimos en el programa pasado y lo repetiremos siempre, Dios ha venido a salvar al mundo. Ha venido a todo aquel que acepte, no a un grupo, no a un color de piel, a la raza humana. Este es el evangelio de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí también este varón de Dios dice, luz para ser revelada a los gentiles. Algunos tienen alguna mala idea de que es gentil. Gentil no es animal ni algo extraño. Gentil simplemente es aquel que no es de sangre judía. ¿Verdad? Hay muchos que quieren clamar que son judíos cuando no lo son. Pero para Dios todos somos de valor. Jesús vino a morir por la humanidad, por aquellos que lo acepten. Decíamos, pues, Jesús vino para dar vida y salud. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, dice así, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que seamos hijos de Dios, que seamos de la familia de Dios. Pero para tal, tenemos que aceptar el único medio que nos hace aptos de ser hijos de Dios. Creer en Jesucristo. Creer que Él es el Cordero de Dios. Damos gracias a Dios por esta bendición que hemos alcanzado, y no por nosotros mismos, sino por la fe. Porque Él es el autor y consumador, Jesucristo. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este hermoso regalo, mejor dicho, ¿verdad? Que es un regalo de Dios, Jesucristo. Alabamos al Señor por esto. Bien, hemos llegado al final de esta entrega. Deseamos que sea de bendición para usted y comparta si usted siente que puede ser de bendición. Hay muchas personas que piensan que Dios no los ama, pero Dios ama a la humanidad.
Entre tanto, pues, nos despedimos con nuestro saludo: paz, vida y salud. Que Dios sea con usted. Hasta la próxima. Dios le bendiga.